Seguramente cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, nos vemos en este pueblo, en esta ciudad, en este país, en esta nación, de alguna manera reflejados. De alguna manera nos vemos reflejados en esta nación. Algo que refleja o reflejaba, y seguramente seguirá reflejando, la presencia de Dios en el pueblo de Israel tenía que ver con las guerras. Escúchame bien. Las guerras tenían la particularidad de mostrar la presencia de Dios. La presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y una de las razones seguramente es porque las guerras determinan el destino de los pueblos. Las guerras siempre determinan el destino de los pueblos. Y una guerra podía cambiar, y de hecho cambió el curso de la historia entre el pueblo de Israel en varias ocasiones. De tal manera que cuando vemos al pueblo de Israel en una confrontación, también podemos ver la presencia o notar la ausencia de Dios en ese momento histórico. Quiero que vengan conmigo y estudiemos o reflexionemos, por lo menos. Creo que hablar de estudio es una pretensión muy alta, pero por lo menos reflexionemos un poco sobre el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 4. El primer libro de Samuel, capítulo 4. Quiero que me acompañen en esta lectura. Y dice así, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. ¿Qué habló Samuel a todo Israel? No lo sabemos. Israel se preparaba para una batalla, para una confrontación. Y Samuel, el profeta Samuel, le habla al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? No lo sabemos. No lo sabemos. Podríamos inferir que pudo haberle dicho, pero sería hipotético. De todas maneras, no hay elementos para juzgar qué pudo haberle dicho. Y sigue diciendo: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Jehová, de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará
de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Señor, una vez más pido traigas a esta palabra tu sabiduría y tu gracia. Muchas gracias, mi Padre. En Jesús, amén. Muy bien, aquí tenemos una confrontación y sus consecuencias, una guerra y los resultados. Los resultados de esta guerra ya estaban escritos. Los resultados de esta guerra, de esta confrontación entre hebreos y filisteos, entre la nación de Israel y los filisteos, ya estaba escrita. En los capítulos anteriores encontramos todo el ambiente espiritual que precede la guerra. Allí lo encontramos. Allí encontramos la decadencia del pueblo de Israel, la decadencia espiritual, la decadencia moral. Israel estaba en una fase de oscuridad espiritual. Estaba pasando por un momento crítico en su relación con Dios. Tenía por gobernador o por juez a Elí, que era el sumo sacerdote, era de la familia de Itamar, de la tribu de Leví, era el juez sobre Israel y era el sacerdote, sumo sacerdote, y sus dos hijos trabajaban con él. Así que quien gobernaba era Elí, y los hijos de Elí cogobernaban con él. Pero era un desastre. Y quiero decir en esta mañana que cuando en la cabeza, normalmente en Israel, cuando quien dirigía, el monarca o el juez o el hombre de Dios que tenía a cargo la conducción del pueblo de Israel, cuando no estaba bien con Dios, el destino estaba escrito para el pueblo de Israel. El destino estaba escrito. Quiero decir que cuando no estaba en íntima comunión quien gobernaba Israel, Israel se quedaba sin cobertura espiritual, se quedaba sin protección de parte de Dios. Para ver ligeramente la condición del pueblo de Israel, miren en el capítulo 2, en el versículo 12 dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová, pero ellos ministraban en la casa del Señor. Sí, en el versículo 17 reitera: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. La reputación de estos hombres, eran tan pervertidos que las mujeres que venían a hacer vigilia en el templo, estos hombres seguramente las acosaban y terminaban durmiendo con ellas. Pero además menospreciaban el sacrificio que era ofrecido por el pecado del pueblo. Es decir, una aberración, una conducta depravada y reprobable desde cualquier punto de vista. Pero la reputación
era totalmente conocida del pueblo de Israel. Así que en ese contexto hay que entender esta batalla. En ese contexto hay que enmarcar este acontecimiento del pueblo de Israel. En el versículo 1 dice la palabra del Señor. Volvamos allí, porque quiero que vayamos leyendo y meditando progresivamente esta palabra. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Permítanme, no lo dice la Biblia, yo me atrevo a inferir que este profeta de Dios le dijo a todo el pueblo: ustedes no están en condiciones de ir a la guerra. No están en condiciones de ir a la guerra. Supongo que pudo haber sido esto lo que Samuel le haya dicho al pueblo de Israel. Y en el versículo ahí siguiente, en el versículo 1 siguiendo, dice: porque aquel tiempo salió Israel, o por aquel tiempo más bien, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. El momento de la batalla. Ahora, si vemos el versículo 1 en todo su contexto, diríamos que el pueblo de Israel sale al campo de batalla para dar una pelea por su propia cuenta y riesgo. Nada indica en las escrituras que Dios les hubiese enviado a esa batalla, de ninguna manera. Pero además es claro que para ellos en ese momento la relación con Dios ya era irrelevante. La relación para con Dios era una relación precaria, era una relación empobrecida. Dios estaba a la distancia, a la distancia. Por eso le he dado por título a esta predicación: cuando Dios queda en el olvido, lo demás está perdido. ¿Lo quiere repetir conmigo? Cuando Dios queda en el olvido, lo demás está perdido. Con toda seguridad, Dios estaba en el olvido para el pueblo hebreo. Dios era un asunto, ¿qué diríamos? Ya había quedado reducido al ámbito de lo religioso, ¿sí? Al Dios de la historia de sus padres. Pero no era el Dios de las vivencias, no era el Dios del momento, era el Dios del ayer. Y sin embargo, ellos se atreven por su propia cuenta y riesgo a salir a esta confrontación. Sí, Dios era irrelevante para ellos, y así lo indican los capítulos anteriores. Era totalmente irrelevante. La condición espiritual que antecede esta batalla era paupérrima en Israel. Nada podía garantizar que tendrían un final victorioso. Nada, en absoluto, nada. Y mira lo que encontramos en el versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Tremendo, tremendo. Ustedes saben, ustedes pueden imaginarse 4,000 hombres tendidos en el campo de batalla. La Biblia dice que fueron heridos. Herir para nosotros no significa que han muerto. En nuestro lenguaje, si alguien nos dice esa persona fue herida, todavía pensamos que vive. Pero aquí herir es matar. En las escrituras significa que fueron dados de baja. 4,000
4,000. ¿Cuántas personas murieron por cuenta del huracán Irma y de otros huracanes y del temblor en México? ¿Cuántas? No sabemos. Pero yo creo que no excede a 2,000, ¿verdad? No creo que llegue a ese número siquiera. Y eso alarmó el mundo y conmovió al mundo y conmocionó al mundo. Y aquí estamos hablando de 4,000 hombres que han quedado regados en el campo de batalla. En el campo de batalla han quedado dispersos 4,000 cuerpos en el campo de batalla. Una derrota que muestra a Dios a la distancia. Dios parece ajeno a esta confrontación. Esta confrontación parece que no tiene nada que ver con Dios. Dios no estuvo presente en ese momento. Los resultados indican que hubo total ausencia de Dios en esa confrontación. Pero si ellos no querían a Dios en el centro de sus vidas, tampoco tendrían el favor de Dios. Tampoco tendrían el favor de Dios. Creo que eso dice también mucho de nosotros. Yo no sé cuántos resultados en la vida nuestra, cuántas derrotas, cuántos fracasos en la vida cristiana también representan, indican con claridad una ausencia de parte de Dios. Dios está ajeno y esa ausencia se revela, no se puede ocultar. Deberíamos alertarnos, deberíamos decirnos en esta mañana: bueno, la condición de estos 4,000 hombres regados, muertos, regados, dispersos en el campo de batalla, también habla mucho de las pérdidas que hemos sufrido. Y seguramente hemos perdido y seguiremos perdiendo si no nos percatamos de la ausencia de Dios. Al no haber presencia de Dios, Israel no tuvo blindaje, no tuvo cobertura, no tuvo protección para enfrentar al enemigo. Salir a la guerra de esta manera era una locura. Una locura. Israel lo sabía. Ya lo sabía. Ustedes recordarán, hermanos, para estas alturas el pueblo de Israel sabía, conocía la historia, conocía su propia historia. Sabía que cuando Josué había venido a conquistar la tierra de Canaán para repartirla entre las tribus de Israel, habían conquistado una ciudad impenetrable como era Jericó. Y tenían un pueblo pequeño siguiente para conquistar, que era Ai. Pero la Biblia dice que por cuanto hubo un anatema entre el pueblo, entre el ejército de Josué, el ejército de Josué no pudo conquistar Ai. Eso lo sabían para estas alturas. Ellos sabían para este momento que no se puede salir a la batalla, que no se puede salir a confrontar al enemigo sin haber revisado primero, óigame bien, sin haber revisado primero la comunión, óigame bien, la comunión con Dios. Eso era lo decisivo, lo decisivo. Salir a la guerra de esta manera era una locura. Era exponer al pueblo a una masacre segura o a un homicidio colectivo. No es diferente para nosotros cuando peleamos nuestras propias guerras. No es diferente. No es diferente para nosotros cuando salimos y estamos sin la cobertura de Dios, porque lo hemos hecho a nuestra manera, sin percatarnos que la ausencia de la presencia de Dios nos deja a la intemperie total, nos deja al desnudo, a ser víctimas seguras
por cuenta del enemigo. No es diferente para nosotros. No es diferente para nosotros. Tenemos tanta responsabilidad como responsabilidad tenía el pueblo de Israel antes de haber salido a esta batalla. Deberíamos saber cómo estamos delante del Señor, porque esto hará la diferencia entre el fracaso y la victoria. Deberíamos preguntarnos, nosotros también tenemos confrontaciones permanentes de diferentes naturalezas, y pregunto, ¿podemos prescindir de Dios? ¿Podemos darnos el lujo? Podríamos decir, bueno, yo creo que este asunto es tan simple y tan sencillo que yo puedo resolverlo sin que Dios intervenga. ¿Será que somos tan sobranos o tan soberbios o tan prepotentes para asumir que podemos enfrentar la vida sin ir de la mano de Dios? ¿Saben que los reveses y los fracasos de la iglesia tienen como consecuencia el mismo antecedente que tuviera el pueblo de Israel en este momento de batalla? No es distinto, no ha cambiado. La historia nos plantea escenarios diferentes, pero en esencia se ha escrito de la misma forma. O Dios es el protagonista de esa historia, o yo seré notoriamente quien haya llevado el fracaso, quien haya llevado la derrota, y quien esté contemplado en la historia por el fracaso mismo. Iglesia, el pueblo de Israel ve 4,000 hombres regados y huyen, porque, hermano, si usted está en la guerra y tiene al enemigo encima, usted no se va a echar el muerto encima para correr con el muerto, ¿o sí? Hola, usted no corre con el muerto, ¿o sí? No, señor, usted corre solo. El muertico se quedó allá porque usted corre solo por su vida. 4,000 muertos. La pregunta es, ¿cuántas viudas quedaron de esos 4,000 muertos? ¿Cuántos padres perdieron a sus hijos en esos 4,000 muertos? ¿Cuántos hijos quedaron sin papá en esos 4,000 muertos? Yo le pregunto, ¿qué significaban esos 4,000 muertos? Significaban una gran desgracia. Una gran desgracia, hermanos. 4,000 muertos. Seguramente miles de viudas. Padres que no volvieron a ver sus hijos regresar de la batalla. Hijos que no volvieron a ver sus padres regresar de la batalla. Madres y padres que llorarían. Una desgracia completa. Una desgracia completa. Y mira lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Después de esto dice: cuando volvió el pueblo al campamento, tenían un lugar de campamento, un campamento como lugar donde llegaban ellos. Y allí seguramente volvían a retocar toda la logística de guerra y seguramente atendían los heridos. ¿Cuántas cosas pasaban en ese campamento? No lo sabemos, pero volvieron, y allá, un poco lejano, 4,000 cuerpos dispersos ya sin vida. Cuando volvieron al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Permítanme reflexionar con ustedes algunas cosas. Óigame bien lo siguiente. Esta pregunta pretende inculpar a Dios por la derrota. Ellos no dijeron: los filisteos nos hirieron. ¿Por qué nos ha herido Dios? ¿Por qué el Dios de nuestros padres se ha venido en contra nuestra? Inculparon a Dios. Inculparon a Dios.
pero además desconocieron cualquier responsabilidad al respecto. No asumieron ninguna responsabilidad. Atrevidamente podemos decir que ellos esperaban, viviendo mal, viviendo de cualquier manera, esperaban que Dios los respaldara en esa batalla y ellos obtendrían la victoria. Oh, hermano, qué tremendo. Ellos se quejan. La pregunta en esta mañana es: cuando algo no nos sale bien, ¿nos damos el tiempo para reflexionar? Porque cuando algo no nos sale bien, tenemos dos opciones. Una es darnos una mirada introspectiva para darnos cuenta qué viene mal con nosotros, qué hay dentro de mí que no agrade o satisfaga a mi Padre. Y la segunda alternativa es darme una mirada también retrospectiva para darme cuenta cómo vengo caminando, cuál es mi andar con Dios. Y le voy a colocar la tercera: quejarme. O hago un alto, o me detengo, o reviso con cuidado. Algo no está bien. Algo no está bien, mis amados hermanos. Me detengo y miro por qué en mi hogar, en mi vida, en mi casa están aconteciendo repetidamente tantas y tantas y tantas y tantas calamidades. Yo creo que es un momento para detenernos. O me hago responsable o busco responsables como el pueblo aquí. O Dios se equivocó o yo me he equivocado. Y no es probable nunca que Dios se equivoque. ¿Qué está sucediendo? Ahora, si usted mira, escúcheme bien, no hay un alto. Lo correcto allí es que el pueblo de Israel hubiera dicho: un momentico, 4,000 hombres muertos. Un momento, eso está muy mal. Hay algo aquí que no da. Hay algo aquí que no da. Vamos a examinarnos. Vamos a mirar a profundidad. Vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios. Pero mire, no hubo humillación, ni quebrantamiento, ni meditación, ni arrepentimiento. Solo hubo reclamo. Me temo que hemos caído en esa soberbia muchas veces. Y cuando las cosas no nos han salido como hemos deseado o como hemos esperado, hemos tenido el atrevimiento, la osadía de reclamarle a Dios. En vez de haber hecho un alto en el camino, en vez de detenernos y decir: esto no está saliendo, hay algo aquí que está en disonancia. ¿No deberíamos? El pueblo de Israel debió quebrantarse, debió humillarse, debió postrarse delante de Dios, debió preguntar: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? 4,000 en el campo muertos que no volverán a casa. ¿Usted puede imaginar un funeral de 4,000 personas? Hola, ¿puede imaginar un funeral de 4,000 personas? Pero no, hermanos, ellos no están pensando en que aquí hay algo mal. No, ellos no están pensando en que hay alguna responsabilidad de parte de ellos. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero la pregunta también deja, óigame bien, la pregunta también deja ver que ellos esperaban un respaldo de parte de Dios. Eso lo dije hace un momento. Ellos esperaban que Dios respondiera en esa batalla. Eso es lo que yo llamo una cínica manera. Oiga, es la manera cínica de esperar lo mejor habiendo dado lo peor. La manera cínica de esperar buenos resultados cuando hemos venido haciendo las cosas como se nos viene en gana, como nos parece. Una manera atrevida. Es una manera atrevida.
Muchos creen que Dios debe bendecirlos porque Él lo prometió aun cuando anden mal. Hay gente que está peleándole a Dios. Y yo he escuchado personas que dicen, y me lo han dicho: pastor, y sucedió esto y yo le peleé a Dios. ¿Cómo que yo le peleé a Dios? Si usted le peleó a Dios es porque usted cree que tiene la razón. Él se equivocó. O de otra manera, ¿por qué le pelea? Y si Dios se equivocó, usted es una maravilla. Usted está por encima de Dios. Su infalibilidad está por encima de la infalibilidad de Dios. No, hermano, se equivoca. Dios le ha dado promesas, claro que sí. Y nosotros tenemos la fea costumbre de regar promesas y decirle al uno y al otro: mira, Dios te regala esta promesa. Sí, pero acuérdele a esa persona que esa promesa va amarrada con un compromiso de vida. ¿Quién dijo que el cielo está ofertado? ¿Quién dijo que hay ganga en el cielo? No, hermano, usted vive una vida de compromiso para que esa promesa se haga realidad en su vida, o de lo contrario, lleve, como dicen los muchachos. No hay posibilidad de que una promesa se cumpla en mi vida en tanto yo viva como se me venga en gana. No hay tal posibilidad. No hay tal posibilidad. No importa, usted la puede repetir y repetir y repetir, internalizarla una y otra vez. Olvídese. Esa promesa no se hará efectiva porque usted la repita una y mil veces. No. Viva la palabra y la promesa vendrá así, de manera espontánea. Versículo 3. Volvamos al versículo 3. Ellos no se detienen para considerar si hay algo malo. Seamos sabios. Si algo no anda bien, detengámonos, revisemos. Si algo no anda bien en la economía, revisemos. Los números no nos están dando y tendremos que preguntarnos: ¿qué pasa? Si algo no anda bien en la relación de familia, hagamos un alto, preguntémonos. Si algo no anda bien en cualquier ámbito de la vida, haga un alto, pregúntese. Yo tengo la plena seguridad que Dios mostrará lo que falta, lo que daña, lo que compromete su vida en el área donde está mal. Pero ¿saben una cosa? Ellos no se detuvieron. De ninguna manera se detuvieron. Ellos dijeron: bueno, mandemos por el arca, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Ahí está en el versículo 3. Traigamos el arca. Traigamos el arca. Esto es lo que yo llamo religión sin conciencia. Religión sin conciencia. Hagamos el culto, hagamos guerra espiritual, hagamos liberación. Déjeme le digo, ¿sabe para qué sirve la guerra espiritual? Cuando no hay arrepentimiento para nada. Usted no va a comenzar a hacer guerra espiritual, ni liberación, ni nada parecido, si la persona que dice necesitarlo no ha pasado por el arrepentimiento. Nosotros buscamos fórmulas mágicas. Fórmulas mágicas. No le preguntamos a la persona que viene buscando liberación si lo que necesita es un verdadero arrepentimiento y quebrantamiento de alma para que su vida cambie. No le preguntamos eso. Entonces mágicamente hacemos ese truquito: vamos a traer liberación. No, lo que necesita esa persona es un fuerte arrepentimiento, un quebrantamiento de alma. Porque cuando el alma está quebrantada, su vida queda en evidencia. La persona se da cuenta que tiene que cambiar, qué pasos tiene que dar, y su vida será liberada para la gloria de Dios. Pero si no hay arrepentimiento,
traiga aquí el arca, hagamos una sesión de liberación, hagamos todo lo que queramos, no va a funcionar, no va a funcionar. Olvídese. Y de eso tenemos cantidades. Oye, una persona, los hermanos dicen con mucha frecuencia: oye, por allí hay alguien que necesita liberación. Seguramente necesitará que se ore para ayudarlo, pero seguramente lo primero que tenemos que decirle a la persona es que necesita arrepentirse, que hay algo que está reprimiendo su vida, hay algo que comprime su alma. Y hasta que no haya arrepentimiento, no habrá presencia de Dios. Y hasta que no haya presencia de Dios, no habrá liberación, auténtica liberación. Tenemos una cantidad de cosas raras. Escuchamos a muchos cristianos decir: oye, a mí como que me están haciendo maleficios por ahí. ¿Usted ha escuchado eso? Muchos cristianos diciendo: ¿será que me están haciendo, me están salando? Y yo le voy a decir, hermano, cuando un cristiano llega a esa conclusión, hace rato está salado. Ya está saladito, no es sino voltearlo para jalarlo por el otro lado. Ya está acabado. Ese no es lenguaje para un cristiano. Ese no es lenguaje para un cristiano. Para alguien que sabe que sale a la batalla de la mano de Dios, ese no es lenguaje para un cristiano. Eso que lo diga el que no conoce a Dios. Eso que lo diga aquel que vive de batalla en batalla y de fracaso en fracaso, porque Dios no es el centro de su vida. Eso que lo digan ellos. Eso no lo puede decir un hombre o una mujer redimido por la sangre de Cristo, que tiene una íntima comunión con Dios, que vive apasionado de la mano de Dios. Eso no lo dice, porque él sabe que está guardado, que está protegido, que no hay poder del enemigo que lo toque. Aleluya. No hay diablo que lo toque. Si usted tiene una vida arrepentida, humillada, quebrantada en la mano del Señor, si usted tiene un corazón servido para Él, no hay diablo que lo toque. No salga a la batalla de la vida, no salga a la confrontación de la vida si primero no ha examinado su vida y se da cuenta que hay que hacer cambios significativos en su vida. Ellos no se humillaron, ellos no se arrepintieron, ellos no se quebraron, pero ellos en cambio mandaron a traer el arca. Traigan el arca, porque el arca nos va a proteger. Se volvió un fetiche. ¿Saben? El arca representaba la presencia y el poder de Dios para Israel. En efecto, la llevaron como un amuleto de guerra. La desplazaron como un amuleto de guerra para la buena suerte, a fin de asegurarse la victoria sobre los filisteos. ¡Ay, qué tremendo! Confundieron el símbolo de la presencia con la presencia real. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Movieron el aparato, movieron la estructura religiosa al campo de batalla. Estaban secos, estaban vacíos, estaban áridos, estaban muertos espiritualmente, y creyeron que el arca les iría a solucionar el problema. Desplazaron la estructura religiosa al campo de batalla. Hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde solo hay estructura religiosa, pero están también como este pueblo, vacío y muerto. Podemos tener culto, podemos tener organización, podemos tener alabanza, podemos tener mil cosas, y es probable que no nos hayamos percatado que estemos vacíos, áridos y medio muertos como el pueblo de Israel. Versículo 4. Ellos llevaron el arca al campo de batalla, porque ellos dijeron: con el arca cambiará todo, con el arca cambiará todo. Eso es como el que deja la Biblia abierta en el Salmo 91. Usted va a muchas casas donde la Biblia está abierta en el Salmo 91, y usted le pregunta a esa persona: oye, ¿y para qué la abre? ¿Para qué la deja abierta allí? Y la respuesta es: para que no vengan los malos espíritus.
Pero resulta que los malos espíritus no es que no vengan, es que ya están. Porque son hogares de mentira, de fornicación, de adulterio y de toda inmundicia. Pero ellos tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. No, hermanos. No, así no funciona. Así no funciona de ninguna manera. Así no ha funcionado. Nunca ha funcionado. Versículo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Trajeron el arca que moraba entre querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estaba el arca, vino el arca. Óigame bien, con el arca estaban dos hombres que tenían la tarea de servir al Señor delante de toda la nación. Eran los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote. Eran los hijos de Elí. Estos dos hombres eran malvados y despreciaban, como dije, los sacrificios y deshonraban el nombre de Dios. Ya lo leímos. Y ellos vinieron como soporte espiritual. Como soporte espiritual increíble. Como soporte espiritual vinieron al campo de batalla. Ellos habían aprendido el sacerdocio sin conocer. Increíble esto, ¿verdad? Porque es lo que encontramos en el capítulo 2, versículo 12. Ellos no conocían a Dios, no conocían a Jehová, pero servían como sacerdotes. Ellos no conocían a Dios, así que hicieron del sacerdocio una profesión, un trabajo, una tarea cotidiana. Ellos ofrecían sacrificios sin tener conciencia de lo que hacían. Eran malvados. Ellos tomaban del sacrificio, ellos se burlaban del sacrificio, ellos ultrajaban al pueblo, ellos dormían con las mujeres que venían allí al lugar de la presencia de Dios. Eran pervertidos, hermano. Y cuando ellos llegan, estos que aprendieron el sacerdocio sin conocer ni temer a Dios, cuando ellos llegan, hay algo que me llama la atención. Escúcheme bien. Estos malvados fueron al campo de batalla con el arca como respaldo espiritual. Como respaldo espiritual. Y yo pregunto, la gente que estaba allí, los hombres que estaban allí, ¿no sabían quiénes eran estos? Claro que sabían. Miren el versículo en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Óigame bien, Elí sabía lo que sus dos hijos hacían con toda la nación. La gente iba y le colocaba las quejas a Elí. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Qué significa? Que cuando ellos llegaron con el arca, óigame bien, cuando ellos llegaron con el arca, llegó Ofni y Fines, llegaron allí con el arca. Escúcheme, como respaldo espiritual. Nadie del pueblo, eso me llama la atención, nadie del pueblo protestó. Ninguno protestó. ¿Por qué no se levantó siquiera un hombre que hubiera dicho: oye, estos hombres vienen a respaldarnos espiritualmente? Ustedes saben cómo están de desacreditados, ustedes saben cómo son de abominables delante de Dios, y estos son el respaldo. Estos hombres son aquellos en los que nos vamos a apoyar espiritualmente para enfrentar de nuevo al enemigo. Estos son. ¿Por qué no se detuvieron? Un sacerdocio corrompido, con un pueblo o con una nación ya enceguecida, habían caído, hermanos,
en la entera y total estupidez, en la idiotez absoluta. No percibieron que estos malvados no podían ser respaldo espiritual en un momento tan crucial para el pueblo de Israel como era la confrontación con un enemigo que no era de cualquier talla. Los filisteos fueron los enemigos más acérrimos, violentos y aguerridos que tuvo Israel en toda su historia. En esos tiempos no se enfrenta a un enemigo de esa categoría de cualquier manera. No, de ninguna manera, iglesia. Nadie protestó. Alguien debió preocuparse. Nadie se preocupó. Nadie. Y más bien dice la Biblia que hubo un estallido de júbilo increíble. Hubo un estallido de júbilo. Mire lo que dice versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Tremendo estallido de júbilo hubo. Nadie cuestionó la presencia de esos impíos allí. Pero cuando vieron el arca, se llenaron de alegría, se llenaron de regocijo y gritaron. Ese es el grito muerto de los muertos muertos. Déjeme le digo lo siguiente. Aquí tenemos una celebración. Versículo 5. Un acto de celebración. Celebración espuria, falsa, ilegítima. Júbilo en la carne. Alegría de muertos. Alegría de muertos. Porque cuando no hay presencia de Dios, no importa cuánto grites, no importa cuán grande y maravilloso sea el espectáculo, no me importa. Cuando no hay presencia de Dios, monte el espectáculo que quiera. No habrá sino gritos. Un júbilo muerto. Un júbilo que no viene de la presencia de Dios. No es el júbilo de un corazón redimido, sino el júbilo de un corazón embebido, enceguecido, entorpecido por el pecado, insensible. Alegría de muertos. Alegría de muertos. Una reunión espiritual sin presencia de Dios. Hay mucho de eso. Y hay gente que le gusta mucho. Hay gente que le gusta mucho. Hay gente que le gusta mucho. Mire, conocí un hombre en esta ciudad. Conocí un hombre en esta ciudad que me dijo: mire, pastor, él es de otra iglesia y es un hombre querido, es un hombre, yo he creído que este hombre ama al Señor. Pero me llamó la atención porque una vez yo sabía que él era de una iglesia y me encontré con él y después de saludarle le pregunté, le dije: ¿cómo está? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Y cómo está el pastor tal? Y me dijo: pastor, yo estoy yendo de tanto en tanto a la iglesia de tal pastor. Y le dije: ¿y eso? Me dijo: porque estoy en un dilema. Le dije: y cuéntame. Me dice: es que hay una iglesia, pastor, donde tienen una alabanza, pastor, y tienen y es tan bonito, pastor, usted viera durante la reunión pero cuando viene la predicación, no, pastor, la predicación no. ¿Y qué tiene de malo la predicación? Y él me dice: bueno, no, la predicación es un poquito dura. Pero hay otra iglesia, pastor, donde la alabanza no es como a mí me gusta. Pero la predicación me enternece. Gloria a Dios por la alabanza. Pero si lo único que lo mueve a usted es la alabanza, usted está muerto.
si a usted no lo confronta la palabra, si a usted no lo toca la palabra, si a usted no lo mueve la palabra, la alabanza, si usted está lleno de la palabra, la alabanza será un tiempo de regocijo maravilloso delante del Señor. Y de lo contrario, la alabanza será un relleno más en su vida que para nada le sirve. No me importa cuántos gritos, no me importa cuán maravilloso sea el espectáculo dominical o sabático de cualquier día, no me importa. Mucho júbilo, mucho grito, mucha emoción, mucha alegría, pero Dios ausente, Dios lejos de aquí. ¿Para qué sirve el grito de júbilo cuando no hay presencia de Dios? Pregunto, iglesia, ¿para qué? Ahora la pregunta que hago es, ¿qué tenían para celebrar? ¿Qué tenían para celebrar? Tenían 4,000 muertos allá en el campo de batalla. No tenían nada para celebrar, porque uno no celebra sobre la muerte, uno celebra sobre la vida. Uno no celebra sobre la derrota, uno celebra sobre la victoria. Ellos no tenían nada que celebrar y ahora estaban celebrando porque tienen un cofre ahí enfrente vacío. No importa que Dios hubiera prometido que allí Él manifestaría su presencia y su poder, pero cuando el pueblo entraba en rebelión y en desobediencia, ya no había presencia, ya no había poder de Dios allí. Entonces no importa cuánto grito de júbilo levantemos si no hay presencia de Dios, no me importa. No me importa si hay coreografía, si hay evento y todo lo que quiera montarle, orqueste lo mejor, no sirve para nada. Ya tenían 4,000 muertos, razón suficiente para saber que algo andaba mal, que no había presencia de Dios entre ellos. Déjeme le digo, pero esto es tipo de la religión muerta. Si quieres saber dónde se mueve la religión muerta, ahí está perfecto. Es una clarísima manifestación de un acto religioso muerto. Y no importa cómo se llame, llámese católico, llámese evangélico, protestante, luterano, como quiera, colóquele el nombre que quiera, porque también hay iglesias muertas entre nosotros. Cuando se cambia lo verdaderamente espiritual, cuando se cambia lo verdaderamente espiritual por la inútil religiosidad, se puede celebrar aunque los hombres estén muriendo a nuestro alrededor. Es triste. ¿Qué había para celebrar? Nada. La religión celebra y están cayendo sus muertos cada día. Usted sabe que la religión celebra en cada reunión. ¿Y qué celebra? Si sus muertos están yendo al infierno cada día. Porque quienes celebran están tan muertos como los que yacen muertos en el campo. No era tiempo para celebrar, no. Era tiempo para llorar, hermanos. Cuando hay un muerto, es el momento de llorar. Es un momento para suplicar la misericordia de Dios. Es un momento para buscar el favor de Dios. Es un momento para buscar la reconciliación con Dios. Es el momento para quebrar el alma. Era tiempo de dolor y de humillación. Era tiempo para pedirle al Señor que volviera y que perdonara su pecado. Era tiempo para eso, no para celebrar. No era tiempo para celebrar. Me pregunto cuántas veces hemos celebrado como ellos. No hemos querido renunciar a un adulterio, a una fornicación, a una mentira, a cualquier acto de pecado, pero celebramos. Las iglesias están llenas de gente que celebra, pero que no quiere arrepentirse. Porque arrepentirse significa renunciar a esa mala vida, a esa vida sucia y darle cambio. Y no quieren.
Ellos no quieren. Ellos quieren levantar manos domingo a domingo, pero no renunciar, pero no dejar esa fornicación de años, ese adulterio de años, esa hechicería, porque también la iglesia tiene algunos actos, o la iglesia no, la pseudo iglesia, la iglesia legítima no anda en ese terreno. Y no se quieren arrepentir, porque el que se arrepiente lo demuestra a través de un cambio de vida, y por eso no se quieren arrepentir. Pero celebran. La pregunta es: ¿qué celebran? ¿Qué celebran si no ha habido arrepentimiento? No se celebra si no hay arrepentimiento. No, hermanos, no se celebra de esa manera. Me pregunto entonces cuántas veces hemos incurrido nosotros en ese mismo caminar. Versículos 6 y 7. Mire lo interesante, porque en el versículo 6 y 7 encontramos que había más sensibilidad en los enemigos. Porque mire lo que dice: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? ¿Qué está pasando allá? Y alguien les dijo: es que trajeron el arca. Y los filisteos, cuando escucharon que trajeron el arca, ¿qué pasó con ellos? Versículo 7. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Tuvieron miedo. Tenían más reverencia. Los impíos tenían más reverencia, porque los de acá, los hebreos, estaban celebrando en pecado, pero los impíos estaban temerosos. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron los filisteos? ¿Quién podrá contra estos dioses? Estos fueron los que plagaron a Egipto con todo tipo de miseria. Estos son los dioses que sacaron con mano fuerte. Ellos sabían la historia de Israel, y ellos temblaron, tuvieron temor, tuvieron reverencia, tuvieron respeto. Tuvieron respeto. Tuvieron respeto. El respeto que no tuvieron los hebreos lo manifestaron los filisteos. Y entonces se estimularon y dijeron: oye, allá hay mucha fiesta, allá hay mucho regocijo, allá hay mucha alegría. Estamos acabados. Empuñen las armas como hombres y vamos a pelear para no servirles a ellos como ellos nos han servido. Vamos a pelear como hombres. Y fueron a la batalla. Y fueron a la batalla. Por eso, hermanos, esta fue una celebración que aterró al enemigo. ¿Sabe cómo me llama la atención? Esta fue una celebración que aterró al enemigo, que asustó al enemigo, que le trajo pánico al enemigo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, no había nada. Hay muchas iglesias que celebran y celebran y celebran, pero si alguien se acerca en detalle, no encuentran nada. Déjeme le digo, ambos lados, filisteos y hebreos, se dieron cuenta que la bulla no significa presencia de Dios. Versículo 10. ¿Qué pasó en el versículo 10? ¿Qué dice? Los filisteos fueron, y seguramente temblorosos, revestidos de su propio coraje, se fueron a la guerra y la pelearon. ¡Qué maravilla! Los filisteos ganaron la batalla. Ganaron la batalla. Ya no son 4,000 los que cayeron. Ahora son ¿cuántos? 30,000 hombres regados en el campo. Oh, hermano. Un país devastado, hermanos. Ustedes recordarán aquí cuando las FARC atacaban policías y soldados, hacían emboscadas y mataban 8 o 10 soldados y había conmoción nacional. ¿Recuerdan? Pero también cuando mataban 8 o 10 guerrilleros había fiesta nacional. Aquí estamos hablando no de 8 ni de 10, estamos hablando de 30,000 hombres, poco más de 30,000 hombres en el campo. Los filisteos ganaron, sin bulla, sin gritos de júbilo, más bien un poquito temblorosos, un poquito miedosos, pero reverentes, porque normalmente el temor hace a los hombres reverentes.
y el júbilo desmedido puede volvernos soberbios. ¿Saben, mis amados? Yo me imagino que después se reunieron los filisteos, porque para colmo de desgracia, en el versículo 11 encontramos que además de haber dado un golpe tan certero al ejército hebreo, se llevaron el arca, el símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Es decir, para que el sentimiento de abandono, de orfandad, fuera total sobre el pueblo de Israel. Impresionante, impresionante. Me imagino que los filisteos después se reunieron y a lo mejor lo volvieron hasta recocha y dijeron: oye, ¿se dieron cuenta que la gritería no hace la diferencia? ¿Se dieron cuenta que el Dios de ellos no apareció por ninguna parte por más que gritaron? Y hay que decirlo en esta mañana, hermano, la presencia de Dios no vendrá a Filadelfia por más que gritemos. Gloria a Dios por las cosas buenas que podamos hacer para el Señor, pero lo primero que tenemos que hacer es presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso, de esa manera nos presentamos delante de Dios, y lo que pase de ahí en adelante es ganancia. Siempre será ganancia. Siempre será ganancia. Viva para el Señor y deje los resultados al Señor, y le aseguro que serán grandiosos esos resultados. Serán una maravilla. Qué terrible la ausencia de Dios, hermanos, qué terrible. Murieron más de 30,000 hombres, entre esos los malvados, los 2 malvados hijos de Elí. Murió también Elí, en el versículo 18, ahí encuentra. Fue dramática. Fue una derrota, hermanos, impresionante. Se llevaron el arca. Si no hay presencia de Dios, el enemigo hará estragos. Mira el que está al lado y dígale: si no hay presencia de Dios, el enemigo hará estragos. Si no hay presencia de Dios, el enemigo hará estragos. La Biblia dice que Satanás anda alrededor de cada uno de nosotros para hacernos estragos. Y hay mucho cristiano desprevenido que cree que puede vivir como se le venga en gana, y que ahí tiene el respaldo de Dios, y que ahí tiene la protección de Dios, y que ahí tiene el favor de Dios. Olvídese. Satanás se lo va a merendear, hermano, si usted no está de la mano del Señor. Mira el que está al lado y dígale: Satanás se lo va a merendear si no se pone de la mano del Señor. Usted no tendrá blindaje, no tendrá protección, no tendrá nada que lo guarde si no está de la mano del Señor. Amén, iglesia. Dele la gloria al Señor. La muerte se tomó el lugar de Dios en la vida de esta nación. ¿Cómo, pastor? La muerte se tomó el lugar de Dios en la vida de esta nación. ¿Qué significa? Significa que cuando no hay presencia de Dios, hay lugar para la muerte. Y cuando hay presencia de Dios, la muerte huye y hay lugar para la vida. El Señor le dijo al pueblo de Israel: he aquí, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida. Escoger la vida es asegurarnos que Dios está de nuestro lado. Eso no puede ser un equívoco en nuestras vidas. Así que la muerte se tomó el lugar de Dios en el pueblo de Israel. Si Dios hubiera estado, la muerte no hubiera vencido ese ejército. La vida hubiera triunfado, la luz sobre la oscuridad. La retirada de Dios dará lugar a la muerte. Siempre, siempre dará lugar a la muerte. Cuando estamos caminando al agrado del Señor, se levantarán adversarios, pero el Señor será nuestro escudo y fortaleza. Pero de lo contrario, estaremos desprotegidos. El blindaje nos habrá sido quitado. Lo hemos dicho, o lo he dicho en otras ocasiones: la verdadera celebración viene después del quebrantamiento.
La verdadera celebración viene después del quebrantamiento. Les invito para que busquen en YouTube cuántos deportistas perdieron el primer lugar por haber celebrado antes de haber llegado a la línea final. Búsquenlo. Tenemos el caso de un colombiano, de un patinador colombiano, ¿lo recuerdan? Todavía no había llegado a la meta y comenzó a celebrar, se distrajo a celebrar. ¿A celebrar qué? Y el otro pasó por el lado, mírenlo, él quedó en segundo lugar, mírenlo, búsquenlo por YouTube. Perdió su primer lugar por sobradito. Usted no viva tan sobradito, tan sobradita. Usted viva con la cabeza gacha delante del Señor, porque cuando yo vivo con la cabeza gacha delante del Señor, Él me la levanta delante de los hombres. Amén. Él me dará la victoria. Él me dará la victoria. Aleluya. Las lágrimas preceden. Iglesia, repita conmigo: las lágrimas preceden los gritos de júbilo. Primero llora, primero se quebranta. Escúcheme, lloremos y lamentemos nuestro pecado, y el alma será libre para dar gritos de júbilo. Cuando estamos en el piso, quebrados por el pecado, por el dolor de haber ofendido a Dios, estamos entre lágrimas en el piso. Hermanos, la experiencia es que cuando nos levantamos, sentimos un aliento de libertad, sentimos un aliento de gozo, y no es raro que demos un grito de júbilo, porque el peso del pecado nos fue quitado. Cristo nos ha perdonado y nos ha hecho libres para que vivamos conforme a su propósito. ¡Aleluya! Así es como Dios quiere que vivamos. Y eso cambiará el curso de la historia. Porque Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios mira al humilde de cerca, pero al altivo mira de lejos. Dios mira al humilde de cerca, pero al altivo mira de lejos. Usted puede cambiar su realidad, hermano. Hágase la pregunta frente al problema que no ha podido resolver, y pregúntele: Señor, ¿esto es una prueba o es una disciplina? Si es una prueba, tú me darás paz en medio del dolor. Pero si es una disciplina, sentiré vergüenza en medio del dolor, y mi conciencia me dirá: ¿por qué estoy como estoy? Es ahora, iglesia, que demos gritos de victoria. Claro que hay que dar gritos de victoria. Claro que sí, iglesia. Pero esos gritos de victoria se dan cuando ya lo demás quedó resuelto, lo demás quedó al día. Padre bueno, quiero darte gracias en esta mañana.